Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación que me ha hecho Procitrus para estar aquí. Para mí es un placer estar aquí. Estuve hace unos meses ya en otro foro y, como digo, es un placer compartir con vosotros. Además, también quiero felicitaros por la organización exquisita del evento, una organización súper cuidadosa, y por la atención que hemos recibido. Bueno, yo en realidad voy a presentaros hoy lo que son las principales alteraciones post cosecha. Me voy a centrar en esto, en desperdización, frío-conservación y las que estamos teniendo relacionadas con el nuevo escenario climático o el cambio climático. Bueno, aquí sí, durante el día de ayer y hoy hemos estado hablando de la importancia que tienen los cítricos a nivel mundial, de la comercialización. Realmente la demanda de los cítricos es porque realmente son productos organolépticamente muy apreciados y además tienen un valor nutricional importante. Además que pueden tener otras características cualitativas, como se ha dicho en las charlas de esta mañana, que hay que ir buscando para que tengamos una demanda no solo ya por los cítricos tradicionales, sino por nuevas variedades. Yo trabajo en España, un país tradicionalmente citricultor, sexto país productor, que lo corregí ayer por la tarde porque ya no somos el quinto, estamos desplazando porque hay países productores que nos están superando y se están igualando tanto en tecnología como en producción. Y además ya también hemos perdido el liderazgo de la exportación por Sudáfrica, como ayer puntualizaba Paco. Aún así, nos consideramos un país citricultor que, sobre todo para producto fresco, y que producimos fruta de calidad. Todos los que estamos aquí sabemos la dificultad que tenemos para mantener la calidad, tanto nutricional como cualitativa, desde que el producto es recolectado hasta que llega al consumidor. Aunque el consumidor no lo sabe, los frutos cítricos se someten a un montón de operaciones, a un montón de etapas, que empieza en la cosecha y acaba en el transporte a mercado. En estas etapas hay muchísimos factores que van a afectar a lo que es las pérdidas post cosecha. Estas pérdidas se traducen en pérdidas de atributos de calidad, pero también en pérdidas de producto en los que se ha invertido gran capital, mano de obra, maquinaria, es decir, se pierde rentabilidad. Realmente, no los cítricos, todos los frutos que se consumen en fresco, durante el periodo post cosecha sufren cambios que son naturales, cambios fisiológicos. Estos cambios no dependen solo del periodo post cosecha, en el que particularmente yo trabajo, sino que empieza en pre-cosecha, es decir, los cambios que ocurren en post cosecha tenemos que tener en cuenta que va a tener unos factores pre-cosecha. Estos factores pre-cosecha nosotros no podemos actuar sobre ellos, pero sí que los tenemos que conocer. Y los tenemos que conocer previamente a manipular esa fruta. Por otra parte está el estado fisiológico del fruto en el momento de maduración y el cómo se recolecta. Y luego tenemos todos los cambios fisiológicos, que son los cambios que van a ocurrir durante el periodo post cosecha. Aquí tenemos respiración, producción de etileno, eso en casi todos los frutos, y la pérdida de agua como factor muy importante en cítricos. Los cítricos están clasificados como frutos no climatéricos, en principio con una baja respiración, una baja producción de etileno, con lo cual podemos nombrar que son frutos que no serían muy perecederos. Sin embargo, sí que ocurren cambios, y estos cambios van a afectar normalmente negativamente a lo que es la calidad del producto. Va a perder acidez, va a incrementar la concentración de etanol, que va a afectar el sabor. Tenemos los compuestos nutricionales
podrían cambiar en algún caso, eso con los tratamientos post cosecha hay que estudiar que esto no cambie. Va a perder peso. El peso aquí no es tan importante como en otros frutos, por ejemplo, como la palta, pero sí que es muy importante porque está relacionado con las alteraciones. Va a perder firmeza, que para algunos mercados es fundamental que la fruta llegue firme a mercado, como es el mercado chino, y va a haber un incremento de color. Además, vamos a tener alteraciones que van a surgir por determinados factores y que pueden ser patológicas, fisiológicas, etcétera. ¿Qué hacemos? Bueno, pues todos estos procesos fisiológicos que se van a producir, mediante la tecnología post cosecha, vamos a intentar modularlos con factores ambientales, es decir, modificando temperatura, modificando humedad relativa, etcétera. Y lo que vamos a intentar es modular estos parámetros para que esos procesos se ralenticen. Pararlos, nunca podremos pararlos. ¿Realmente estos cambios o pérdidas se pueden evitar? Se tienen que evitar. Es decir, no es que nos planteemos, ¿son evitables estas pérdidas? No, las tenemos que evitar. Evitar cómo, teniendo las herramientas y las pautas de manejo adecuadas para que realmente podamos poner el producto que nosotros cosechemos con la calidad que nos está demandando cada mercado. Bueno, esto lo he puesto también, os pongo, porque aquí es donde trabajamos nosotros y es uno de nuestros objetivos, intentar preservar esa calidad, es decir, dar las herramientas necesarias para preservar la calidad. Este es un esquemita muy simple de lo que sería lo que es el manejo post cosecha, que comienza en la recolección. Serviría para casi todos los frutos. Aquí tenemos dos tratamientos que son los que hoy vamos a tratar más a fondo, que es el almacenamiento frigorífico, que el almacenamiento frigorífico no es específico de los cítricos, es un proceso post cosecha que se utiliza en la mayoría de frutos para mantener calidad durante el periodo post cosecha, y el desverdizado, que sí que es un tratamiento específico de cítricos. Vamos a comenzar con el desverdizado. ¿El desverdizado qué es? No es un proceso de maduración. El desverdizado es el tratamiento que tiene como objetivo cambiar, o sea, provocar un cambio de color en la fruta, con el objetivo de adelantar la comercialización y poder tener ventajas económicas. ¿En qué se basa? Principalmente en la aplicación de etileno exógeno, porque provoca el cambio de color en aquellas variedades que alcanzan la madurez interna antes que la plena coloración externa, solo en aquellos casos, porque lo que vamos a intentar es no modificar atributos internos. Así pues, ¿qué vamos a desverdizar? Pues variedades normalmente tempranas que queramos para poder comenzar el mercado lo antes posible. Cuando hablamos de desverdización, inevitablemente tenemos que hablar de color. El color tenemos que hablar de índices porque tenemos que tener parámetros objetivos. Hay además de este índice que os pongo aquí, hay más índices, hay otros, en otros países se utilizan otros. Este es bastante indicativo porque es el 1000A partido LB, que se correlaciona muy bien con lo que es la coloración del fruto, desde verdes negativos hasta rojizos, cuanto más rojizos son más positivos, y nos da una idea para poder hablar de la coloración de una manera bastante objetiva. Esto a nivel de laboratorio, ¿cómo se mide? Se mide con un colorímetro. Hay centrales que sí que disponen de ella, pero la mayor parte no, porque son equipos caros, aparte el manejo es complicado, con lo cual se utilizan cartas de color que se han establecido. ¿Para qué? Pues para decidir con qué índice de color se recolecta, para calibración de calibradores de color, etcétera. Vale, además del etileno, influyen otros factores en el desverdizado. ¿Qué factores? La temperatura, la humedad relativa, concentración de anhídrido carbónico, CO2 y la duración, el tiempo que vamos a tener la fruta dentro de la cámara.
En cuanto al etileno, el etileno sabemos que es una hormona vegetal que está presente en todos los órganos de la planta. En frutos climatéricos va a ser generado durante el proceso de maduración. En frutos no climatéricos va a generarse en situaciones de estrés. Es por ello que los frutos cítricos van a cambiar de color en campo por el estrés que genera el cambio de temperatura de la noche. Cuando aplicamos el etileno exógenamente en post cosecha, una vez recolectado el fruto, vamos a conseguir acelerar la degradación de las clorofilas y el adelanto de la síntesis de carotenoides. Eso ocurre a concentraciones muy bajitas, no es necesario concentraciones altas. Cuando son concentraciones altas, lo que vamos a conseguir son efectos indeseables relacionados con la senescencia y sobre todo porque hay un incremento de la actividad respiratoria. En cuanto a la temperatura, tenemos que pensar que estamos ante reacciones que son enzimáticas, tanto la degradación de clorofilas como la síntesis de carotenoides. Tenemos unas temperaturas óptimas a la cual estas reacciones ocurren a velocidad máxima y una temperatura de inhibición. En el caso de los carotenoides estaríamos con unas temperaturas óptimas de 18 grados y una temperatura de inhibición aproximadamente de 30 grados, mientras que cuando estamos en la degradación de las clorofilas estamos en unas óptimas de 30 grados y se inhibe a los 40 grados. Es por ello que en aquellas variedades, como por ejemplo mandarinas clementinas, en las que sí que queremos sacar colores o queremos obtener colores rojizos, tenemos que estar con temperaturas más cercanas al óptimo de síntesis de carotenoides. Ahí estamos con valores entre 18 y 21. Las naranjas es aconsejable entre variedades de 20 y 22 y en limones sí que podemos incrementar la temperatura porque lo que nos interesa es degradar las clorofilas, cuanto más rápido mejor. En cuanto a la humedad relativa, tiene que ser elevada. ¿Por qué? Porque estamos en unas condiciones que la fruta va a transpirar durante un tiempo y eso nos va a ocasionar luego problemas, con lo cual siempre 90-95. En cuanto a la concentración de CO2 y oxígeno, tenemos que pensar que son reacciones oxidativas, necesitamos oxígeno, necesitamos que durante ese periodo de desverdizado la fruta respire normalmente, no haya respiración anaerobia, no haya acumulación de etanol, con lo cual necesitamos concentraciones de oxígeno alrededor del 20% y la concentración de CO2 no superar 2.500 partes por millón. Además, el CO2 es un inhibidor competitivo del etileno, con lo cual nos estaría reduciendo y retrasando el proceso de desverdizado. En cuanto a la duración, sí que es el único parámetro que podemos modificar dentro de todos, es decir, ¿por qué? Porque va a depender del índice de color con el que introduzcamos la fruta en la cámara. Y va a depender de la entrada y de lo que nosotros queremos obtener. Cuanto más sea la coloración de entrada, menor será el tiempo. Además, aquí quisiera incidir en un tema. ¿Por qué? ¿Por qué limitamos la duración? Cuanto menos mejor. Porque ahora veremos que hay alteraciones asociadas y hay efectos indeseables asociados al desverdizado. Entonces tenemos que intentar evitar estos riesgos, con lo cual cuanto más corto mejor. Ojo, es importante tener en cuenta que la duración del tratamiento, estamos aquí exponiendo lo que es la duración del tratamiento, o sea, del tiempo que está la fruta dentro de la cámara. Pero pensemos que cuando se transfiere la fruta de esa cámara, el proceso, tanto de color como de los efectos no deseables, continúan. Entonces, es muy importante el destino que lleva esa fruta. Cuánto tiempo va a llevar esa fruta desverdizada
hasta que llegue a punto de destino. No es lo mismo que tengamos una fruta desverdizada y tengamos el destino a 3-4 días, nosotros en Europa, o que la queramos enviar a Estados Unidos bajo condiciones de frío, o vosotros que tendréis 40 días, bueno, nosotros que tendríamos 40 días a China. ¿Cómo se desverdiza? Bueno, pues desverdizamos en cámaras que normalmente son cámaras de frioconservación adaptadas para desverdización a principios de campaña, y normalmente se llama método continuo intermitente. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio sí que estamos con concentraciones de etileno constantes de 1/2 por millón en flujo continuo, pero eso es inviable a nivel logístico, con lo cual lo que se realiza es introducir el etileno hasta la concentración deseada, y cuando en la cámara se ha alcanzado las concentraciones marcadas de CO2, entonces hay una ventilación y se vuelve a inyectar. Para ello necesitamos que haya sistemas de frío y calor. Pensemos que nosotros desverdizamos entra la fruta en octubre con temperaturas muy altas, pero acabamos de desverdizar en diciembre con temperaturas ya que pueden ser de 12 grados, con lo cual necesitamos, para mantener esa temperatura, un sistema frío-calor. Además, por supuesto, sistema de modificación, inyección de aire, dosificación de etileno y sistemas de control, importantísimo. Pero además del cambio de color, el desverdizado lleva asociado una serie de alteraciones. ¿Qué alteraciones son estas? Pues están la mayoría relacionados con senescencia. Pensemos que estamos con un fruto climatérico y con concentraciones de etileno en el ambiente en el que está. La más habitual, la caída del cáliz o ennegrecimiento. Esto va a depender de la variedad, de lo susceptible que sea, pero normalmente se debe a que la aplicación del etileno va a debilitar lo que es la unión del cáliz con el fruto. Y se agrava con el tiempo de tratamiento, horas de desverdizado. Es decir, si desverdizamos entre 48 y 144 horas, ahí tendríamos lo que serían cálices dañados y cálices verdes. El incremento además, si observamos, son más 7 días. Normalmente cuando sale de la cámara de desverdizado, aunque me han dicho que sí que es verdad que hay veces que en la línea ya se puede ver esa caída de cáliz, no es lo habitual. ¿Esto cuándo va a aparecer? Cuando ya ha pasado un tiempo después del desverdizado. Esto, hay mercados que pueden pasarlo y no ser tanto una pérdida de calidad, pero realmente es una pérdida de frescura del fruto frente a un mercado que queremos de calidad. ¿Esto tiene control? Bueno, pues sí que ha tenido control. Nosotros controlábamos durante muchísimos años con 2,4-D. El 2,4-D no estaba autorizado en poscosecha, pero siempre cosecha, con lo cual realmente se aplicaban dosis que en poscosecha eran muy eficaces y así se iba pasando campañas. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en que ya se retiró también en campo, con lo cual no se puede utilizar el 2,4-D, y en ese momento estuvimos trabajando con otras auxinas que pudieran controlar el daño de cáliz. Aquí se trabajó con diferentes, se realizaron muchos estudios con muchas variedades y los productos los trabajamos con diferentes dosis. Ahora mismo tenemos, existe el TPA, sabéis que que es el Maxim, se utiliza en campo. Ayer escuché que aquí sí que está registrado. Y a raíz de los estudios sí que se formuló lo que es el topper, que ahora que lo distribuye Citrosol, para lo que es el control de cálices. Además también se aplica
en conservación como fitoprotector. Es verdad que el 2,4-D ya en su momento también parecía que se aplicaba como fitoprotector, pero realmente yo no sé hasta qué punto hay estudios que esto lo validen. Pero bueno, realmente para el control del cáliz ha sido muy útil. Se han estudiado otros productos eficaces. De hecho, esto estuvo en el marco de una tesis doctoral y se estudiaron bastantes productos, algunos de ellos que sí tenían resultados positivos, pero que no llegaron a registrarse, porque el registro en post cosecha es bastante complicado, porque los volúmenes no son tan altos. Esto lo voy a pasar rapidito, porque esto es lo que nosotros llamamos tratamientos combinados, porque en el marco de intentar reducir alteraciones, lo que se intentó es hacer la combinación de periodos con y sin etileno. Sabemos que después de sacar la fruta de la cámara, si tú la mantienes a 20 grados sin etileno, lo que vamos a conseguir es que la evolución de color va a continuar, aunque de una manera más lenta, pero el índice de alteraciones puede bajar, porque ya no está en presencia de etileno. Entonces, aquí vimos que realmente sí que se podía, sí que se reducía de manera importante con estos tratamientos, pero a nivel logístico esto no se está utilizando. Esto lo digo como anécdota para que sepáis que realmente después del tratamiento sí que hay una evolución de color, incluso en frío. Otra alteración relacionada con la senescencia de la piel. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe fundamentalmente a concentraciones altas de etileno y concentraciones altas de CO2. Los síntomas. Es una pena, pero no se ven tampoco a salida de cámara, se van a ver tampoco con el después del paso por línea, sino que se van a ver después de un periodo de comercialización. Este es el problema de la poscosecha, que muchas veces donde se produce el daño no se manifiesta, entonces lo vemos mucho después cuando ya no podemos hacer absolutamente nada. Esto sí que realmente es evitable. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es cuidarlo, es decir, mantener condiciones adecuadas y en el paso por línea de confección, donde la fruta es muy sensible, se tiene que primero atemperar y luego reducir el tiempo, y reducir el número y velocidad de los cepillos para evitar rozamientos. La hidrocelosis realmente no es intrínseca del tratamiento de desverdizado, es algo que ocurre durante toda la campaña. Esto es una extravasación de aceites por diferentes motivos, normalmente daño mecánico, cuando, por ejemplo, cuando ocurre en desverdizado, cuando hay una recolección, cuando las glándulas están muy turgescentes, porque hay una humedad excesiva, hay una extravasación de aceites y esas zonas no van a desverdizar. Entonces, luego sí que puede tener este aspecto, pero normalmente va a salir de la cámara aquí. Esto sí que va a manifestarse, va a dar la cara justo después del desverdizado. Esto el único control sería cosecha cuidadosa en caso de que tengamos que recolectar con elevadas humedades y no recolectar, si podemos, con esas humedades. Luego hay otras recomendaciones importantes, como es el índice de madurez tiene que ser siempre el mínimo comercial. No pensemos en maduración, incluso en España hace relativamente poco, en vez de desverdizado se hablaba de maduración. No maduran los cítricos nunca con etileno. La coloración suficiente es porque nosotros tenemos que tener muy claro con qué índice vamos a introducir la fruta en la cámara y con qué índice vamos a sacarlo en un tiempo determinado. Luego no se tienen que recolectar, ya lo he comentado, cuando los frutos están mojados. Es muy importante y para mí es fundamental el precalibrado por grupos de color. Esto en España está muy establecido, pero es que esto es la base para evitar alteraciones y
encontrar una eficacia absoluta en el desverdizado, porque los frutos no van a estar sometidos a más horas de etileno de lo que necesitan. Y luego necesitamos aplicar detergentes y fungicidas adecuados, pero no podemos encerar antes del desverdizado. ¿Por qué? Porque tendríamos fruta que esté no homogénea. Y tras el desverdizado necesitamos hacer un atemperado y en el paso por línea, ya lo hemos comentado, reducir al mínimo el número de cepillos y la velocidad para evitar rozaduras. Hay tratamientos antideslizantes para línea que se pueden utilizar. Y luego aquí sí que tenemos que hacer un encerado adecuado. Vale. Esto lo pongo porque el desverdizado ha sido cuestionado en muchos escenarios comerciales, muchas veces por desconocimiento técnico del proceso y por otras por intereses comerciales entre países competidores y por esa competencia en el calendario comercial. Realmente el desverdizado está afectando a lo que es la calidad nutricional del fruto. La calidad interna no la va a afectar porque lo tenemos controlado. Lo que vamos a hacer es mejorar un atributo de calidad externa que es el color, pero a la parte nutricional, que es una parte de calidad importante en cítricos, puede afectar. Bueno, pues nosotros llevamos a cabo un montón de estudios, también dentro de esa tesis doctoral, en la que se estudiaron muchas variedades en escenarios comerciales de muchas olas de etileno y seguidas de transportes, incluso bajo frío, en cuarentena. No solo nuestros grupos, sino otros grupos también lo han evaluado. Y aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo que se trabajó con 8 variedades, se evaluaron todos esos compuestos y realmente todos los estudios que podáis encontrar, lo que están, el resultado es el mismo. O sea, realmente no causa detrimento en la calidad interna, nutricional, aromática ni sensorial del fruto. Eso lo digo porque en algún escenario comercial es una baza de negociación por interés comercial. Ya pasando a frigoconservación, voy a ir un poquito más rápido. El objetivo de la frigoconservación sabemos que es mantener la calidad, es el tratamiento que más se utiliza en todos los frutos para consumo, para comercialización en fresco. Los objetivos es prolongar el periodo de almacenamiento. Cada vez más que prolongar mucho el almacenamiento, es los transportes, es mantener calidad durante el transporte, que aunque no sea lo mismo, sí que se utilizan las bajas temperaturas. En el transporte está todo menos controlado y en el almacén lo tenemos muchísimo más bajo control, pero es someter al fruto a baja temperatura. El efecto, pues vamos a reducir las tasas respiratorias, vamos a reducir la producción de etileno, vamos a reducir la pérdida de agua por transpiración y, por supuesto, el crecimiento microbiano, que yo en esta charla no me estoy metiendo, pero que es bastante importante. Sin embargo, tenemos una limitación, como la mayoría de frutos tropicales y subtropicales, tenemos la limitación de la aparición de los daños por frío. En los frutos que no son tan susceptibles podemos acercarnos a la temperatura de congelación sin llegar a ella, pero en los cítricos no. En los cítricos no, porque van a aparecer unos síntomas que se llaman daños por frío, que son alteraciones que van a manifestarse cuando se someten por debajo de una temperatura crítica. Además, nosotros tenemos que sí o sí mandar fruta bajo tratamiento cuarentenario. Entonces, queramos o no, el frío es una herramienta que solo para comercializar, ya no solo para almacenar, la tenemos que tener ahí. ¿Qué síntomas son los más importantes? Pues, por suerte o por desgracia, pero es así, los cítricos manifiestan sobre todo el daño por frío en corteza. El más habitual es el pitting,
o el picado son depresiones más o menos oscurecidas a lo largo de todo el fruto, sobre todo por la parte ecuatorial. No solo ocurre en mandarinas, sino también en naranjas. Y puede haber gradación, o sea, puede haber un nivel de estos síntomas que pasen casi desapercibidos, pero llega un momento en que cuando el tiempo y la temperatura no son tan adecuadas, sí que puede llegar a manifestarse y ser muy limitantes. Bueno, aquí os pongo, por ejemplo, lo que sería el daño a nivel visual con la depresión. Fijaros que únicamente afecta a las capas más externas de la corteza. Aquí se observa cómo esto es visto por Criosem por la microscopio, por la parte superficial, que se observa un arrugamiento, incluso hay rotura. Cuando se observa el corte transversal, lo que vemos aquí es que esa zona dañada está totalmente colapsada y tenemos una pérdida de estructura absoluta. Pero si os fijáis, lo que es la parte de glándulas no está tocada y la parte del albedo tampoco. Hay otros síntomas que son, por ejemplo, el pardeamiento o el escaldado. Este puede ser sin depresión, puede haber un escaldado, un bronceado de la fruta, también puede ser en la zona ecuatorial o por todo el fruto, que esto estamos viéndolo últimamente muchísimo, sobre todo en variedades tardías. Y luego hay otras alteraciones que aparecen en frío, por ejemplo el SERV, que esto lo habréis visto en cítricos, es muy común, pero con el frío se acentúa mucho. Además puede haber también ennegrecimiento de glándulas, que es otro síntoma importante, y luego lo que se llama colapso de corteza. El colapso de corteza es todo lo que no es pitting, todo lo que no es bronceado, llamamos colapso de corteza porque es áreas más o menos delimitadas donde las glándulas han colapsado. Entonces está ahí todo completamente colapsado. Estos son alteraciones de hace bien poquito. ¿Qué hacemos para controlar el daño por frío? Bueno, pues lo primero, sabemos que es daño por frío, sabemos que es una consecuencia de someter la fruta a bajas temperaturas, controlemos temperatura. Pero ojo, el problema no es solo temperatura, es temperatura y tiempo. Los daños por frío van a aparecer cuando la fruta se somete a baja temperatura por un tiempo determinado. Con lo cual, temperatura, tiempo, hay que controlarlo. Y luego hay tratamientos que van a amortiguar o van a prevenir algo estos daños. Por ejemplo, los recubrimientos. Además hay que tener en cuenta que los daños por frío, el problema que tenemos es que tiene muchos factores, no solo es temperatura y tiempo, sino que es la especie y variedad, lo que has sufrido en campo. Si la fruta sufre en campo bajas temperaturas, pueden aparecer daños por frío similares a los que ocurrían en cámara en condiciones inadecuadas, aun poniéndolo en condiciones adecuadas nosotros. El patrón también va a afectar, condiciones climáticas externas, etc. Esto lo pongo porque es muy difícil de controlar, es decir, las alteraciones de frío, así como hay otros frutos en que lo tenemos clarísimo que es una alteración y que tenemos claro lo que es, por ejemplo, en caqui, aquí no, aquí hay muchas alteraciones, se manifiestan de muchas maneras, hay veces que son las mismas alteraciones, pero de condiciones completamente diferentes. En una misma partida hay fruta que se está manchando y fruta que no se está manchando, con lo cual es bastante complicado de manejar. Para ello hay unas condiciones recomendadas, que bajo estas condiciones, en teoría, cuando la fruta es de calidad, la fruta no ha sufrido en campo, la fruta está en condiciones de conservación, no deberían aparecer daños por frío en estas condiciones de temperatura y tiempo. También se han estudiado tratamientos
para controlar esos daños por frío, tratamientos, pues, por ejemplo, acondicionamientos, curados. Esos tratamientos no se utilizan. A nivel científico sí que dan mucha información sobre el estrés oxidativo que sufre el fruto, el cómo se controla, cómo actúa y el mecanismo de acción, pero realmente es complicado el manejo. Sí que se utilizan lo que son recubrimientos. Hace poquito yo creo que hicieron este estudio Lorenzo Zacarías en el IATA, y aquí se ve, lo he cogido porque es muy obvio, que ya no solo la pérdida de peso, que el recubrimiento controla mucho la pérdida de peso, sino el control del daño por frío. Porque el daño por frío, lo que es la pérdida de agua en cámara, va muy ligado a lo que es la aparición de esas alteraciones. No la controlan, porque el daño por frío es un estrés por frío, pero sí que pueden amortiguar y mitigar esas alteraciones. Esto lo pongo porque es interesante, y más con lo que va a venir a partir de ahora, el tema del efecto del patrón. Esto es un tema que la verdad es que trabajamos en ese momento con la tango. La tango, sabéis que es una fruta que conserva bien, que tiene una buena conservación, pero justamente cuando nosotros trabajamos con tango en dos zonas diferentes de Andalucía, que es la zona sur de España, nos encontramos que aparecían daños por frío, cuando en Valencia, en nuestra zona, no había nada de daños por frío. Esto es una publicación, sacamos el daño por frío, lo identificamos. Se observó que trabajando con dos patrones diferentes, en aquellos casos en los que la incidencia era mayor, lo que era el patrón, el Citrán G carrizo, sí que mostraba mucha más alteraciones que el FA5, con lo cual el patrón sí que tiene que ver en la aparición de daños por frío. Yo aquí no me estoy metiendo mucho en las gráficas y eso solo para daros un poco de notas de lo que puede ser. Hay un tema interesante que es, vale, tenemos los daños por frío, pero ojo, hay alteraciones iguales a los daños por frío, exactamente iguales, que no aparecen de cámara. Esto se llamó en un momento dado el non-chilling pill pitting. ¿Esto qué es? Realmente estos son daños que pueden ser similares a lo que es un daño por frío, un colapso de corteza. De hecho, de ahí empezó a salir el tema de colapso de corteza. ¿Y por qué ocurría? Pues aquí lo que se observó es que esto ocurre por desequilibrios hídricos, no en cámara, en campo. Y muchas veces el desequilibrio hídrico, es decir, la pérdida, la deshidratación ocurría en campo, pero no había manifestación de este daño hasta que la fruta la introducíamos en la cámara y ahí estaba sometida a altas humedades relativas. O sea, el problema era la rehidratación de esas glándulas. Entonces, esto, ¿por qué lo comento aquí? Porque realmente en las últimas campañas estamos viendo un problema muy importante de alteraciones. Alteraciones que no van a ser diferentes a las que estamos viendo en otros escenarios, pero sí que las estamos relacionando con que estamos ante un nuevo escenario climático. El escenario climático ante el que estamos, ¿qué es? Ya es evidente que nosotros estamos ante un incremento de temperaturas, fundamentalmente. Estamos situados, ya no se ve aquí bien, pero estos son años. Estos son los últimos años y estamos situados ya en temperaturas medias muy altas. Aquí se ve mejor, aquí está hasta el 24, pero aquí ya tenemos el 25. Esto es nuestra área de cultivo y estamos viendo que hay un incremento de las temperaturas medias. Además de las temperaturas medias, lo que estamos viendo es que estamos con un incremento. Cuando miramos la temperatura media diaria, estamos viendo que las anomalías son casi diariamente, con lo cual estamos ante una situación que el cultivo se está desarrollando en unas condiciones térmicas completamente diferentes a las que lo hacía en décadas anteriores.
Entonces, se tiene que ir adaptando, y si no se adapta es cuando puede ocurrir el problema. O sea, está ante situación de un estrés abiótico constante. Es que las letras han cambiado y se está superponiendo, pero bueno, aquí se ve. Lo que vemos aquí es en un año, lo que serían las temperaturas medias, la subida, o sea, el incremento de temperatura mensual. Además, esto va acompañado con olas de calor, que supone que el árbol está ante una situación de estrés constante. Estamos con periodos de insolación muy fuertes y precipitaciones, que estamos en épocas de periodos de sequía muy largos y de repente tormentas que el árbol tiene que ir gestionando de una manera que no tiene ni idea de cómo hacerlo. De hecho, además, cuando lo que nos lleva a poscosecha, cuando nosotros vamos a recolectar y está lloviendo torrencialmente durante 3 semanas, como ha pasado este año, ¿qué ocurre? Que la fruta está ahí soportando la lluvia, ya madura. Cuando vas a recolectar, la fruta está totalmente con una piel ya senescente, que no es que no esté para conservar, es que no está para comercializar. Es por ello que es muy importante el tema de variedades resistentes a estos temas. Cuando habéis dicho que en Uruguay los extremos, eso es muy interesante porque al final tenemos que andar con eso. Ya me he pasado 40 minutos, ¿me dejáis 5 minutos más? Bueno, ante esto, a nivel mundial sí que realmente se está estudiando el impacto del cambio climático en lo que son los cultivos. Hay un montón de estudios ya. A nivel divulgativo ya hay temas de, ojo, que estamos teniendo una pérdida de producción de un 40%, tenemos unas pérdidas de calidad, entonces sí que ya aparece eso, o sea, ya es algo que podía ser algo que la gente podía inventárselo, pero no, es una realidad. Aquí, ¿en qué consiste esto? O sea, realmente lo que vamos a tener va a haber unas mayores concentraciones de CO2, va a haber episodios de temperaturas extremas, va a haber precipitaciones extremas y de repente sequía. Aquí va a haber ¿Esto cómo influye? Pues realmente va a haber unos cambios en la disponibilidad hídrica del árbol, va a haber una disponibilidad de nutrientes diferente, va a haber suelos encharcados, en momentos va a haber salinidad porque los acuíferos no vamos a empezar a agotarlos en momentos de sequía, y todo esto va a llevar a cambios fisiológicos del árbol y del fruto. Vamos a tener cambios fenológicos, caídas de fruta cuando no toca, maduraciones tardías, descenso de productividad, y todo eso es porque, claro, el árbol tiene que responder de alguna manera ante ese estrés. Ahora tengo unas cuantas diapositivas, pero sí que las voy a decir, aunque me pase un pelín. Las voy a resumir bastante. Esto ya son documentos que relacionan cómo influye estos cambios estos cambios de temperatura, de sequía, en lo que es bueno, en este caso concreto es en la calidad del fruto y lo que es la producción. Realmente esto lo que más afecta es el incremento de transpiración y fotosíntesis. Esto lleva a un estrés oxidativo. En nuestro caso, esto va a estar relacionado con una desestabilización de las membranas que va a haber completamente, se va a ver bloqueado lo que es estructuralmente, y van a aparecer manchas, pero además va a afectar a todo, va a afectar a la calidad interna del fruto. Esto era un trabajo de España, aquí es un trabajo iraní y un trabajo egipcio en el que llegan a las mismas conclusiones.
realmente provoca una reducción de rendimiento, las condiciones de sequía inducen un retraso en la maduración, o sea, realmente está afectando directamente lo que es tanto las temperaturas como la sequía. Ese es un trabajo muy interesante. Chinos trabajaron durante 9 años, tienen datos de 9 años en cuanto a temperatura, luminosidad, estado hídrico de 12 parcelas distribuidas por toda China, y lo que hacen es correlacionar el impacto de esos factores ambientales con la calidad de la fruta. Y lo que están viendo es que realmente hay mucha influencia. Pero hay que tener en cuenta que cuando se trabaja o cuando se estudia esto en diferentes climas, es decir, hay 2 trabajos, este es uno, sudafricano, en el que trabajan con la zona costera y la zona más árida. También se hizo otro trabajo entre Marruecos y España, en el que se trabajó Marruecos parcelas en clima árido y en España Mediterráneo. Y aquí lo que se vio es que realmente en ambos hay un impacto sobre la calidad interna del fruto. Hay pocos que estudien post cosecha. Es verdad que uno de ellos sí que habla de que afecta también a los daños por frío, porque lógicamente el fruto viene más estresado y para meterlo en una cámara el fruto va a llegar en unas condiciones que no son las idóneas. Pero realmente lo interesante de aquí es que aquellas parcelas en las que de clima costero tienen el impacto es mayor que las que están en clima árido. Lógicamente, porque las que están en clima árido, como decíais esta mañana, ya están más adaptadas a esos cambios, con lo cual eso es muy interesante para tener en cuenta de las variedades, como decía esta mañana David, si realmente estamos haciendo variedades, si yo las tengo y están yendo bien en un clima que es muy extremo, pues a lo mejor en un clima templado me va mucho mejor, porque realmente ya están más adaptadas a todo eso. Vale, ¿con qué nos hemos encontrado estas 2 últimas campañas? Bueno, normalmente se manifiestan en variedades tardías, de media y tardía estación. Sobre todo, hemos visto mucho en Tango, Nadorcot y Lanelate. Variedades que en principio no tendrían que tener tantas alteraciones. Los síntomas de todo tipo. Esto es Tango. Estas manchas aparte no aparecen que esto es una bestialidad de manchas en Tango. O sea, esto no es normal en Tango. Esto puede aparecer tras poquísimos días después de conservación. En Tango también hemos visto problemas ya en campo. Se ha relacionado en parcelas, porque hay parcelas muy afectadas y parcelas menos afectadas, se ha relacionado mucho con el tema de encharcamiento, posibles encharcamientos después de lluvias. En la Lanelate tenemos también de todo tipo, la clareta está teniendo muchísima incidencia, golpe de sol con necrosis que yo en mi vida había visto, también porque la fruta se tiene que dejar mucho tiempo en el árbol por falta de poder entrar al campo a recolectar. Más problemas de antragnosis cuando la fruta se deja más tiempo en campo. Y esto es después ya de la fruta que está perfecta, después en post cosecha vamos a tener muchísima más incidencia. Y en limón también estamos viendo una incidencia importante de endoserosis, que eso sobre todo lo estamos viendo en Murcia. Bueno, la actuación realmente podemos actuar con estrategias precosecha, ya por aquí Ignasi también lo ha nombrado. El tema del patrón, no se ve bien, el tema del patrón
es importante, ya hay indicaciones de patrones que son más y menos tolerantes a diferentes condiciones abióticas de salinidad, de clorosférrica, o encharcamiento, frío. Se están también trabajando con acolchado del suelo y uso de agentes humectantes para que no haya tantos desequilibrios hídricos, estrategias de control de altas temperaturas, etcétera. Y en estrategias post cosecha hay que hacer una intensificación brutal en la tría, porque lo que no puede entrar es, no vamos a obtener alteraciones muy intensas en el momento de recolección, pero sí que va a haber un indicio de cómo está esa fruta, y eso hay que descartarlo inicialmente. Luego, replanteamiento de temperaturas de conservación y tiempo, es decir, fruta que esté muy afectada en el campo no vamos a poder conservarla mucho tiempo. Y luego, aplicación de tratamientos post cosecha, el uso de fitoprotectores puede ayudar mucho para que no haya una manifestación tan intensa de esos daños. Perdón. Utilización de recubrimientos y desarrollo de nuevos productos que podamos manejar. Lo siento por la carrera esta y por el tiempo que me he pasado, pero creo que era importante así daros unas pinceladas de todo el tema del cambio climático.